La biografía del día de hoy trata sobre una infanta cuyo derecho a la corona fue disputado en una guerra de sucesión y cuyos orígenes al día de hoy siguen siendo cuestionados. Su vida estuvo marcada por la tragedia, por las pérdidas y al final terminó siendo recluida. Juana, mejor conocida como Juana la Beltraneja, nació el 21 de febrero del año 1462. Fue la única hija del rey Enrique IV de Castilla y de su segunda esposa, Juana de Portugal. Juana de Portugal era la hija del rey Duarte de Portugal y por lo tanto hermana menor del rey Alfonso V de Portugal. El rey Enrique IV de Castilla ya había estado casado previamente con Blanca II de Navarra. Este matrimonio fue anulado después de 3 años de no haber sido consumado, supuestamente por algún tipo de maleficio, aunque también se sospechó de homosexualidad o impotencia. Estos fueron solo rumores y de hecho varias prostitutas de Segovia aseguraron que habían tenido relaciones normales y funcionales con el rey. Por lo tanto, se cree que en realidad la no consumación y anulación de su primer matrimonio pudo deberse a una cuestión política. Lo que es innegable es que a diferencia de otros reyes de su tiempo, sorpresivamente Enrique IV no tenía hijos ilegítimos ni favoritas, y en su segundo matrimonio con Juana de Portugal tardó más de 6 años en procrear a su única hija. Debido a todas estas circunstancias, el rumor de su impotencia fue ampliamente difundido, especialmente por los oponentes de Enrique. Ellos insinuaron además que la pequeña infanta Juana era hija de Beltrán de la Cueva. Él era un favorito real en la corte a quien se le acusó de haberse involucrado sexualmente con la reina. Es por eso que a la infanta Juana se le apodó la Beltraneja, haciendo una clara referencia a su ilegitimidad. La madre de Juana fue severamente criticada casi desde que llegó a la corte porque fue vista como una mujer ambiciosa, manipuladora, pero lo más grave es que se le acusaba de tener un comportamiento indecoroso. Se decía que ella se involucraba con varios hombres, usaba ropa demasiado escotada y de hecho esto creó fuertes desacuerdos entre ella y el rey Enrique. Finalmente, Juana de Portugal fue desterrada al castillo del obispo de Fonseca. Ahí se enamoró y se involucró con el sobrino del obispo y quedó embarazada. El 9 de mayo del año 1462, la infanta Juana fue reconocida como heredera al trono de Castilla. Su padre nunca pronunció dudas sobre su paternidad y además, obedeciendo la costumbre, el rey le pidió a los nobles de Castilla que le juraran lealtad a su hija y le prometieran que la apoyarían como reina. En ese momento, el rey Enrique IV de Castilla tenía 2 medios hermanos, el infante Alfonso y la infanta Isabel. Ellos eran sus medios hermanos por parte de padre, es decir, también eran hijos de rey, pero al ser ellos fruto del segundo matrimonio estaban por debajo de Enrique y de sus hijos en la línea de sucesión. Esto le dio a los nobles que estaban en contra de Enrique una oportunidad porque ellos se negaron a reconocer a la infanta Juana como heredera y presionaron al rey Enrique para que nombrara heredero a su medio hermano menor, el infante Alfonso. Él también tenía derecho legítimo a la corona, pero sus derechos estaban por debajo de los hijos de Enrique. O sea, siguiendo esta lógica, Juana estaba primero que su tío en la línea de sucesión, lo cual no impidió que estallara un conflicto armado y en el año 1464 los nobles obligaron a Enrique a reconocer al infante Alfonso como su heredero. De esta manera Juana quedó desheredada y su tío Alfonso se convirtió en el heredero de Castilla. Pero como parte del acuerdo se estableció también que Alfonso debería casarse con Juana, su sobrina, para que los dos tuvieran la corona. Sin embargo, en el año 1468 las cosas dieron un giro total cuando el rey Enrique se separó legalmente de la reina Juana, lo que debilitó la posición de su hija como una heredera legítima. Por otro lado, de forma sorpresiva, murió el infante Alfonso, lo que provocó que estallara otro conflicto. A través del Tratado de los Toros de Guisando, que buscó traer la paz al reino, se estableció que Juana debía ser movida de la línea de sucesión y que su media tía, la infanta Isabel, debía quedar como la heredera de Castilla, así es que Juana pasó al segundo lugar en la línea de sucesión. Con la paz restablecida y las cosas relativamente tranquilas, la infanta Juana pasó
comenzó a estar con familias castellanas muy importantes. Comenzó a recibir ofertas de matrimonio que buscaban utilizarla para alcanzar el control de Castilla. Se hicieron algunas propuestas serias y al final se celebró un matrimonio cuando ella tenía 8 años, el 26 de octubre del año 1470. Su esposo fue Carlos, duque de Guienne, hermano menor del rey Luis XI de Francia. Este acuerdo lo que buscaba era ganar el favor de Francia y al mismo tiempo Francia también quería conquistar los territorios castellanos, así es que declararon que Juana era la legítima heredera al trono de Castilla. Amenazaron con pelear sus derechos a la corona castellana, pero antes de que pudieran hacer algo, Carlos murió sin que el matrimonio se hubiera consumado ni legitimado en el año 1472. Esto nuevamente dejó a Juana en una posición muy incómoda y se reinició la búsqueda de un matrimonio conveniente. Se pensó en algunos príncipes franceses o borgoñeses, pero al final se materializó un compromiso formal con su tío materno, el rey Alfonso V de Portugal. Él juró defender sus derechos a la corona castellana y así lo haría más adelante. El padre de Juana, el rey Enrique, murió en el año 1474 y la opinión general se dividió. Por un lado, algunos nobles reconocieron como reina a Juana, pero muchos otros reconocieron a su media tía Isabel como la legítima reina de Castilla. Se inició entonces una guerra de sucesión de Castilla que duró más o menos 4 años. Además del rey de Portugal, Juana contaba con el apoyo de parte de la alta nobleza castellana, principalmente de los descendientes de familias portuguesas que tenían ya mucho tiempo e influencia en Castilla. Su media tía Isabel fue apoyada principalmente por su esposo, el rey de Aragón Fernando II, y por la mayor parte de la nobleza y el clero castellano. El 10 de mayo del año 1475, el rey Alfonso V de Portugal, de 43 años, invadió Castilla y se casó con Juana, de 13 años. De esta manera, Juana se convirtió en la reina de Portugal. Juana y Alfonso V celebraron la corte en Toro. Ahí Juana descubrió que el apoyo popular era mínimo y en realidad la mayor parte estaba con su media tía. Ella era considerada demasiado joven para reinar y las dudas sobre su ilegitimidad todavía estaban vivas y además tenían mucha fuerza. Pronto el esposo de Isabel, el rey de Aragón, Fernando II, dirigió un ejército contra Juana y su esposo Alfonso V. Ambos ejércitos se encontraron en Toro en marzo del año 1476. El resultado de la batalla no fue tan aplastante o tan concluyente, pero casi de inmediato el rey Fernando II de Aragón se autoproclamó el vencedor y proclamó una gran victoria en todo Castilla y Aragón. Ante esta noticia, Juana perdió el poco apoyo que tenía y la mayor parte del ejército portugués se volvió de vuelta a Portugal. Después de esto, el esposo de Juana, Alfonso V, intentó sin éxito formar una alianza con el rey Luis XI de Francia. Al final, Alfonso se dio cuenta que Castilla estaba totalmente perdida, así que optó por anular el matrimonio con su sobrina Juana. El matrimonio quedó anulado en el año 1478 y Juana quedó despojada del título de reina de Portugal, terminando también con su reclamo por el trono de Castilla. Un año después, el propio rey Alfonso V de Portugal, ya con su matrimonio anulado, renunció a su pretensión a la corona castellana, firmando un tratado con Fernando e Isabel, quienes ya habían tomado el control y eran conocidos como los Reyes Católicos. Como parte del tratado, Juana ingresó a un convento en el año 1479 con 17 años. Sus votos dejaron de lado cualquier pretensión política. Después se planteó la idea de que Juana pudiera casarse con su primo Juan, hijo de su media tía Isabel, pero Juana se negó y permaneció en el convento de Santa Clara. Sus votos eran irrevocables y se entendía que ella debía permanecer encerrada de por vida, lo cual realmente no pasó porque con el paso de los años Juana obtuvo permiso de salir con frecuencia y de hecho se instaló más tarde en el castillo de San Jorge en Lisboa.
En el año 1482, el rey Francisco Febo de Navarra, sobrino del rey Luis XI de Francia, propuso un matrimonio con Juana, teniendo en mente, desde luego, reclamar Castilla, utilizando los derechos de Juana, que aunque eran dudosos, seguían siendo fuertes. Este compromiso no se materializó en parte porque Francisco murió poco tiempo después. Otra supuesta propuesta, aunque no está confirmada, provino de nada menos que el rey Fernando de Aragón II, el esposo de su tía Isabel, quien murió en el año 1504. Cuando quedó viudo, Fernando estaba intentando alejar a su ambicioso yerno, Felipe el Hermoso, del reclamo de Castilla y pensó tal vez en utilizar a Juana, pero supuestamente fue la propia Juana quien se negó a casarse con él. Durante toda su vida y hasta su muerte, Juana firmaría sus cartas como yo la reina. También declaraba ser la reina legítima de Castilla, pero no intentó nada político, no armó ninguna rebelión y tampoco parece haber incitado ningún tipo de intriga. Y pues ese es el resumen de la biografía de la llamada Juana la Beltraneja, que fue pretendiente al trono de Castilla y para algunos la legítima heredera o quien tendría que haber sido la legítima reina. Esta cuestión está en duda porque todo radica en la pregunta de si ella era o no hija legítima del rey Enrique IV de Castilla. Si realmente lo era, que nunca lo vamos a saber, pues sí, ella habría tenido que ser reina y ella tenía derecho por encima de Isabel la Católica. Pero realmente hay muchas versiones cruzadas entre lo que pasaba con Enrique IV, si tenía algún problema físico o si era homosexual. Hay versiones cruzadas y muchas de las que tenemos apuntan a que no hay manera de que él procreara a Juana. Especialmente hay que considerar que Isabel de Castilla basó su reclamo, la reina católica, en que su sobrina era ilegítima. Así que obviamente ella dedicó parte de su reinado en establecer que esa niña era ilegítima. También les digo, hay otras versiones que afirman que Juana sí era hija de Enrique, él nunca puso en duda la paternidad, pero por otro lado, pues sí nombró a su hermana como su heredera, o sea, sí es un poco complicado de analizar. Se dice que Enrique IV quiso hacer la primera inseminación in vitro con su esposa, y esto lo dijo un médico alemán que hizo unas crónicas en donde contó que unos médicos judíos habían hecho un dispositivo, que habían intentado embarazar a la reina varios años, pero al final parece ser que no se logró. Entonces no está muy claro. También hay algunos historiadores que señalan que Beltrán de la Cueva, el que es acusado de ser el padre de Juana, no estaba en la corte en ese momento, o sea, no coinciden las fechas, así es que realmente hay versiones totalmente cruzadas y desgraciadamente nunca lo vamos a poder saber. Así es que pues yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.